María de los Ángeles. Es un placer tenerte aquí con nosotros en Estudio Flamenco Morelia. Para todos los que no conocen a María de los Ángeles, ella es doctora en investigación psicoanalítica y también tiene un doctorado en arte y cultura. Es maestra en psicoterapia humanista y licenciada en psicología. Miembro fundador de la Asociación Michoacana de Psicólogos Psicoterapeutas y también miembro de la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, ¿cierto? Cierto, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, sobre todo en este tiempo que es, creo yo, tan necesario, una charla, una orientación con una persona de tu perfil, para toda la gente, creo, en general, ¿no? Yo en este momento lo que pienso es enfocarme básicamente en el alumnado, en la gente que está en el área, pero creo que igual las temáticas que vamos a tocar, pues nos han, de alguna manera, pues tocado al resto de la población también, ¿no? Entonces, te doy un poquito de contexto sobre la temática, que es esta parte de los cursos online, en este caso, por ejemplo, la danza online versus la danza regular online. Es decir, no es lo mismo tomar un curso de danza online en tiempos regulares que en tiempos de contingencia. Claro. Y también esto lo hago sobre todo a través de la inquietud y la suma de percepciones que he recibido de mis estudiantes a través de estos cursos online, ¿no? Entonces, observando como esta dinámica y este trasfondo que tiene lo que es la temática de procrastinar, sí me gustaría que nos acercáramos un poquito al concepto y nos dijeras qué es este término, qué significa. Que ver con la postergación de actividades. Tenemos nosotros, todos tenemos una agenda y tenemos ciertas actividades con las cuales cumplimos de manera regular. Y la procrastinación no es lo mismo que la flojera. La flojera es no tener ganas de hacer las cosas, simplemente. Mientras que acá sí las quiero hacer, pero el problema es que las dejo para después. O sea, las dejo para mañana, las dejo para más al rato, y ese al rato llega y no lo terminamos como de cumplir o de hacer esa actividad. Entonces, ¿cuánto tiene que ver la postergación? Sin entrar en tecnicismo, ni dónde viene la raíz, ni nada. O sea, simplemente hay que diferenciarla de la flojera y aquí es postergar. Ok, muy bien. Fíjate que mencionabas algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque normalmente, por lo que he escuchado, ¿no? Se le asocia mucho a la persona, con el término cercano a procrastinar, a la flojera, a la falta de disciplina, a la falta de organización, pero en realidad, ¿con qué está relacionada entonces este término? Si no es, digamos, con algo que podríamos considerar en cierto modo como ligero, ¿no? O sea, no hago esto no sé, por algún motivo pequeño, pero ya este término me parece a mí que suma un poquito más, ¿no? Suma y además está relacionado con nuestras emociones. Uh-huh. De hecho, creo que la parte más perturbadora de la procrastinación es que no les pasa a las personas que típicamente van pasando por la vida sin hacer las actividades y dejando que alguien más las haga por ellas, sino les pasa a las personas que eran las que muy disciplinadas, que sabían, que eran como muy orientadas al logro, y que de repente no pueden cumplir con esas actividades o se descubren dejando las cosas para después. Les llegan las fechas límite de entrega o de terminación de la actividad y se sienten todavía como más abrumados, incluso así como rebasados por la actividad. Y bueno, más en esta época estamos viendo que se está dando mucho más, y después de lo que he leído y lo que me ha tocado vivir atendiendo a otras personas y viéndolo en mí misma, curiosamente la procrastinación llega en momentos en que nos es más difícil lidiar con ciertas emociones. Esto es. La ansiedad es una de ellas. Ajá. Si nos sentimos muy nerviosos, entonces va a ser más difícil que podamos tener la energía y la motivación para hacer algo, porque tarde o temprano nos va a llegar como el desgaste emocional y algo tenemos que soltar, y a veces tenemos que soltar esas actividades que nos hacían sentirnos plenos y motivados, y entonces las empezamos a dejar de lado. O como se nos empiezan a acumular otras, entonces tenemos que empezar a dejar unas sin poder hacer a tiempo. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Luego nada está a tiempo y todo parece estar retrasado.
y luego todo resulta que lo debimos haber entregado desde ayer o la semana anterior y seguimos sin cumplirlo. También tiene que ver con el miedo, también tiene que ver con otro, sobre todo ese tipo de emociones que luego no son muy placenteras. El enojo, la tristeza, y todas esas están ahora relacionadas pues, con lo que estamos viviendo. Yo me atrevería a decir que tiene que ver con procesos de duelo. Estamos ante duelo porque, bueno, por menos afectados que salgamos de esto que estamos viviendo, es cuando menos estamos afectados en nuestra libertad, en esta libertad de salir. Una cosa es no querer salir y otra cosa es no poder salir o sentir que nuestra vida y nuestra salud están amenazados y que si están amenazados la nuestra, nosotros también podemos poner en riesgo a nuestros seres queridos. Entonces creo que todo eso nos lleva a estar emocionalmente agotados y emocionalmente agotados, físicamente agotados y con problemas para poder manejar nuestro tiempo. Ok. Bien, hablando de esta conducta, por ahí leía, no sé si es cierto o no, tú me sacarás de la duda, que la persona que comete esta acción de procrastinar sabe que lo está haciendo y sabe que no le hace provecho, pero aún así opta por esta opción, ¿no? Entonces, ¿esa no es una cierta forma de autosabotaje o cómo le podríamos llamar? No sé, ¿no? Ajá. Sí, también me tocó leer esta parte y sí, claro que sí, tiene que ver con algún asunto de autosabotaje, porque no se está haciendo daño al procrastinar solamente a los demás, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Sobre todo porque en este procrastinar a veces es dejar de lado actividades que nos pueden traer beneficio. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me tocó con alguna de mis tesis. En algunas estaba muy orientada al logro y es así como no lo suelto hasta que llegue a la meta. Pero me tocó otra en la que por otras causas estaba yo agotada, enfadada del sistema con todo lo que estaba viviendo y entonces pasaban los días y era incapaz de escribir un párrafo. Creo que también aquí cabe hablar de la motivación, lo extrínseco y lo intrínseco. Uh-huh. Y entonces en esa forma de autosabotaje también pareciera que se llega y se pierde un poco esta motivación intrínseca. Es decir, ya no es solamente por darle gusto a los demás. O sea, algo pasa con mi propia motivación, mi propia fuerza, esa que me dejaba como seguir adelante. Por ejemplo, en la danza. Ajá. No voy a hablar de danza profesionalmente, Ajá. sino de la que danza por bienestar, por sentirse, Bien. no sé, con energía bien, mantenerse en un estado óptimo de salud. Entonces, ahí, por ejemplo, no es que vaya a perder un campeonato, no es que vaya a perder como algún premio en efectivo, como le pasa al que compite en las Olimpiadas o el que tiene otra meta, no otro extrínseco, sino desde esta parte intrínseca. Y entonces ahí también vemos que se empieza a afectar. También veía que a veces es un poco de miedo a con las expectativas y los resultados. Me da miedo a veces como intentarlo porque temo comprobar un mal resultado. Ajá. ¿Temo decepcionarme, sería? Decepcionarme, sí, como Ajá. darme cuenta que ahorita no estoy en óptimas condiciones. Creo que está ocurriendo con las personas que sí estaban practicando más ciertas actividades ya con otros fines. Ajá. Y entonces está el temor a darse cuenta que están perdiendo su condición y el miedo a toda la pérdida de tantos años de práctica, que sabemos Pues, que aquí sí dejar cierto tiempo de practicar sí va a traer pues consecuencias. muy malos resultados. Bien, ahora hablando, por ejemplo, de esta parte de la virtualidad en la que muchos hemos tenido que transformar la casa en oficina y en centro de aprendizaje y en centro de todo, ¿no? ¿Tendrá que ver esto también con este acto? O sea, el hecho de procrastinar en las actividades en general o en una en particular, porque todo se está haciendo a través del mismo medio y es como si no hubiera algún tipo de estímulo. Sí, de hecho, esto no lo leí, pero es algo que yo saco por lógica. Que era nuestro sitio como seguro, de descanso, que implicaba llego y termino mis actividades, se está convirtiendo en mi sitio de trabajo y en un sitio de trabajo donde se me multiplican todo. Si normalmente una persona
que es cabeza de familia, padre o madre, vamos a suponer, con hijos. Dentro de la casa ya tenía que lidiar con todas las actividades domésticas, pero salía y trabajaba y ahora se le está multiplicando todo. ¿Por qué? Pues porque le toca hacerle de profesor tutor de sus hijos. Le toca, a lo mejor tenía alguien que le podía ayudar con la limpieza de la casa o el cuidado de los hijos y ahora no tiene ese apoyo, le toca hacerlo solo. También tiene que contener emocionalmente a los otros miembros de la familia que también se están afectados por eso mismo. Y además tiene que adaptar su casa como un centro de trabajo para seguir funcionando y además con empresas que también están adaptando y que no están midiendo como la cantidad de trabajo. Una cosa era tener en tu oficina ya todo acondicionado o en tu centro de trabajo todo acondicionado y acá ha sido la doble tarea de tener que llegar y acondicionarlo. Entonces, claro que eso nos tiene bajo agotamiento a No, y todos. luego está como esta tendencia, ¿no? De ver todavía todos los procesos online medio alejados cuando en realidad no están tanto, ¿no? Yo creo que digamos, una lucha de los que estamos en la parte de lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Es que la gente no acepta este imaginario tan fácilmente de llevar a cabo una actividad física en línea, ¿no? La tiene colocada en otra área. O sea, como pues en línea no me da. ¿No? Entonces están reacios de cierta forma, ¿no? Al modelo este. Es el duelo, es como el hecho Ajá. de realizar lo que teníamos y las dificultades todavía para adaptarnos, pues a lo que hay, ¿no? A la realidad, esa es una. Sí, Y ahí es un asunto emocional, donde le podemos echar claro. la culpa a mil cosas, pero es nuestra dificultad todavía para adaptarnos a esto. Claro. ¿Cómo evitar, en caso de que sea posible, caer en esta acción de procrastinar a tal grado de que nos afecte de forma negativa, obviamente? Yo creo que podría ser bueno no Ajá. solamente poner la clase online, Uh-huh. sino no solamente la clase, sino quizás dar como un apoyo emocional. Es decir, ¿qué es lo que hace que alguien destaque en la clase presencial? A veces no solamente es el hecho de acudir, sino también es la motivación del grupo. Aquí a lo que estoy tratando de traer a colación Ajá. es un estudio que se había hecho en administración, que las hizo Elton Mayo, que tiene que ver con esta parte con las etapas de la administración cuando está humano relacionista, donde él creía cuando iba a hacer un experimento que las condiciones físicas de la luz, la temperatura, otras cosas que que les iban a cambiar a los trabajadores de una eléctrica, eran los que los iban a volver más productivos. Y entonces hace dos grupos, al grupo donde efectivamente le hacen esos cambios y al grupo donde no le hacen los cambios. Y sorprendentemente el grupo donde las condiciones de temperatura, de iluminación, de todo seguían igual, aumentó la productividad. Y entonces dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo logran? Y entonces él ahí descubre la importancia de la organización informal. Esas relaciones que no están de jerarquía, ni desde estos roles formales, maestro, Claro. alumno, compañeros, Uh-huh. directivos, sino que tienen que ver con estas relaciones de amistad o de enemistad que se dan dentro de los grupos y que no es posible como ponerlas claramente en un documento. Uh-huh. Entonces, en el trabajo, algo que a veces a lo mejor la actividad laboral no nos gusta mucho, pero a veces lo que nos resulta gratificante es el hecho de llegar y convivir con nuestros compañeros, tener algo en común, platicar, como entre todos irnos jalando en esta parte como de trabajo en equipo. Y a veces también la enemistad, porque a veces otro también puede generar, a veces sana competencia, a veces también se hace competencia desleal, pero eso ya sería otro punto. Entonces, eso es algo que él manejaba. Entonces, quizás lo que está fallando con los cursos online es que nada más está poniendo el curso por el curso y estamos perdiendo esta parte social humana que sí se llevaba en lo presencial. Tiene que ver con esta parte de la socialización y que nos hace sentirnos que pertenecemos. Esa es una. Y eso sería uno de los puntos que yo destacaría. Y que también hemos visto cuando ya se trabajaba desde la universidad online, Uh-huh. totalmente, la que no es la que tuvo que hacer el cambio, sino desde un primer momento fue concebida, que gran parte de la deserción tenía que ver porque el alumno se sentía solo. Y entonces se decía, se necesita de un proceso de tutoría o se necesita
que entre ellos mismos también como puedan fortalecer lazos, como luego pasa que quizás desde salones, la virtualidad no lo estamos teniendo y que también eso nos haga como posponerlo. Otra también tiene que ver con esa satisfacción o la gratificación inmediata. A veces, cuando estamos también en esta parte de lo presencial, hay veces que hay otro tipo de satisfacciones o de gratificaciones, la felicitación y mira si lo estás haciendo bien, o me siento bien, o a veces el festival que tenemos ya encima, que nos hace como el trabajar más duro, y ahora como estamos un poco en la incertidumbre de no sabemos para cuándo vamos a regresar, no sabemos cuánto tiempo va a tardar en que hagamos eso, también ese tipo de situaciones hace como que dejemos las cosas antes ¿Cómo para observas después. tú la formación online en este momento? ¿En realidad es un proceso centrado en el estudiante o es un proceso centrado en el maestro? Ya, bueno, ahí la doctora en educación eres tú y tú tienes más herramientas quizás para poner esto que voy a tratar de explicar. Como yo no tengo el doctorado en educación, Ajá. pero me ha tocado trabajar en varios programas. Y como se concibe desde los expertos, sí se busca que sea centrado en el estudiante. De forma teórica sí veo que sí se busca hacerlo así, pero en la parte práctica, tarde o temprano regresamos a esta parte centrada en el profesor, que tienes toda la razón, no lo había pensado así, pero todo lo que estamos ahora adaptando se está volviendo, pues sí, un poco como cayendo la responsabilidad en el estudiante, o cayendo perdón, en el profesor, o cayendo la responsabilidad de los padres de familia si tienen que cuidar Entonces, de ¿cuál sería tu menores. postura al pensar, por ejemplo, en un plan de estudios, en una época como estas? ¿Tendríamos como docentes que flexibilizar un poco, atendiendo como a la parte humana, o tú a qué apuestas? Sí, Ujú, bueno, yo mi maestría es en psicoterapia humanista y desde lo que hizo Carl Rogers pues, están los enfoques centrados en el estudiante y que ujú, eso se lleva a la práctica tanto como la institución te apoye, porque también hay algunas que les gusta más la parte así de resultados. Lo ajá, que a mí me ha tocado ver en estas instituciones para las cuales trabajo, que tuvimos que hacer así la transición de la noche a la mañana de lo presencial al entorno virtual, es que nos han pedido flexibilidad en las evaluaciones y adaptaciones. No ujú. podemos seguir evaluando a las personas de la misma manera que lo hacíamos que en lo presencial. De hecho, sí nos han enseñado a hacer exámenes y bueno, ya afortunadamente en los niveles en los que yo doy no es necesario hacer examen, pero creo que estaríamos cayendo en lo ridículo de querer en este momento medir la parte teórica o de cierta manera medir la parte práctica en condiciones que no nos permiten tener esto de manera óptima. Por Creo que supuesto. no es el hecho de practicar en casa el problema, sino es con todo lo abrumados que estamos de estar en casa y que todavía estamos en este momento adaptándonos. Recurrentemente veo a los alumnos preguntando, y ya vamos a volver, y ya vamos a volver, y ya vamos a volver, ¿no? Lo más triste de este asunto es que parece que todavía no nos damos cuenta las condiciones en las que podemos regresar. ¿Tú cómo avisoras este retorno? No sé si yo iba a salir del proceso de negación. Ajá. En un primer momento como que sí creía como que ya en mayo íbamos a estar, pero cuando empecé a ver lo que pasaba en otros países fue como el duro choque con la realidad. Ujú. Y entonces creo que al menos las actividades escolarizadas somos las últimas en regresar y reintegrarnos porque implica estar un gran número de personas en espacios pequeños y Exacto. como ese gran número de personas pertenecemos a muchas otras familias, vamos a hacer como vamos a poner en riesgo a nuestros compañeros y podemos ser los que llevemos o traigamos el virus o el problema. Entonces, creo que si son las actividades que mejor se han podido adaptar para el trabajo en casa, creo que somos las últimas que vamos a regresar. Ajá. Y algunos quieren verse positivos de que quizás para septiembre, ojalá que sí, pero quizás esto se nos llega hasta, quizás llega a tomar la decisión que hasta el próximo año. O sea, Ujú. no dudo que podamos, yo no dudo que abran primero restaurantes, no dudo que abran primero otras actividades, pero yo creo que esta parte del trabajo grupal, Ajá. presencial, somos los últimos, porque no es algo básico y sí somos los que nos podemos poner más en riesgo. Yo les puedo decir que yo cuando trabajaba con niños que daba clase de inglés,
yo me la pasaba enferma de las vías respiratorias y como una vez al mes me daba algo diferente. Porque pues, estás en un salón pequeño, cuando no es uno es otro. Yo me acuerdo de, me calificas esto, te prestan el mismo lápiz que ya se había metido a la boca, ya te lo regresabas. Luego viene la época en que hace más frío, empieza a llover, entonces cerramos ventanas, cerramos puertas, pues estamos así todo, o sea, es bien fácil contagiarse. Los Claro. niños que van a guardería, mis amigas que han llevado a sus hijos a guardería, pues saben que se les enferman de muchísimas cosas. Ujú. Lo mismo nos pasa, ya trabajando con adultos es menos, pero también a veces tenemos nuestra época de epidemias en que media institución está enferma de gripe, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, creo que desde ahí va a ser difícil que regresemos nosotros pronto a ese contexto. claro, yo creo que en esta medida también sería, me imagino yo que un poquito como ir con esta chamba como acercando a la gente a lo que nos espera, sobre todo a aquellas personas que se han estado negando, como esta parte online, por ejemplo, ¿no? Dices, a lo mejor pues, no es el modelo exactamente que tú quieres, el que tú deseas, pero como decías al principio, es lo que tenemos, ¿no? Yo no me visualizo, por ejemplo, regresando de plazo inmediato a la Casa de la Cultura con grupos de 25 personas. Claro, Ajá, imagínate una institución, yo creo que de las que atiende más estudiantes, una matrícula 1,200 personas. yo llegué a tener grupos con 50 estudiantes en un salón o en un congreso cuando estás exponiendo donde puedes estar al lado de 100, 200, 300 personas, que está Exacto. relacionado con la actividad académica, o Ujú, una presentación en un teatro donde también no sé cuántas personas reúnan. ujú. O sea, creo que eso es doloroso, pero creo que eso vamos a tardar en vivirlo un buen rato. Así es. Yo no, lo que a mí me parece difícil sería visualizar esto que nos está ocurriendo sin el Internet. La verdad es que somos privilegiados como les tocó a los de la gripe española hace no sé cuántos años, ¿no? Que ellos no tenían la posibilidad de seguir con sus actividades así online. Nos quejamos Exactamente. mucho, pero acá siquiera podemos ver a nuestro grupo, ¿no? A través, aunque sea de la cámara y saber que estamos bien. Sí, que por lo menos tenemos esa alternativa, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, no estás como, sí hay gente, o sea, obviamente dentro de la población, o sea, la población más golpeada económicamente que no está No, teniendo acceso, por ejemplo, ¿no? claro. Y entonces es una manera distinta de vivirlo, pero sí, pues en las redes, sí, obviamente hay mucha gente que se queja y dices, de verdad, pues te quejas de que te levantas tarde o de que tu rutina cambió, pero en realidad no hay algo que esté así de manera profunda afectándote, ¿no? A Sí. lo mejor es desde la parte esta que a ti como más te concierne, ¿no? De la parte emocional, cómo manejas esta parte, ¿no? La parte online nos está permitiendo algo, repetir, tener la grabación y poderla repetir varias veces que en lo presencial no se puede. O sea, a ti y a mí, que nos tocó nuestra formación totalmente presencial, ¿cuántas veces decía, qué dijo el profesor? O es, en el salón lo capté y llego a casa y ya no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Sí, o lo apuntaste mal, ya no apunté, ¿no? Sí. Entonces, O, viendo las ventajas, hay ventajas. Por ejemplo, en esta parte de cómo era el pasito, y hasta lo tengo el lujo de ponerlo en cámara lenta. claro, Esas son de las ventajas que a lo mejor todavía las personas no han encontrado. ¿Por qué? Porque todavía en la parte emocional, yo lo dije en una entrevista y lo voy a volver a repetir en esta, donde alguna amiga me dijo, solemos idealizar al pasado y a veces eso hace que nos cause problemas la adaptación al presente. Creemos que los tiempos pasados fueron mejores, pero somos muy objetivos. Sí hay cosas que eran bonitas, indudablemente, pero no todo era mejor. ujú, claro, y aparte como, no sé, como de qué te sirve estar pensando en qué tan bonito era el pasado cuando tienes que vivir el presente y lo que sigue, ¿no? Ujú. Dices, pues sí, era bonito, pues ya lo viví ya, ¿no? Ahora tengo esto, de aquí para adelante, ¿cómo? ¿Cómo lo vislumbro? Me imagino yo. Ujú. Pues María Los Ángeles, muchísimas gracias. Este, pues fue un placer tenerte. Gracias, Esperemos por la coincidir invitación. nuevamente. Ahí te estaremos dando lata. Cualquier duda. Sí,
Sí, no, no hay nada que aprender.